Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. En fin de semana también le saludamos y le presentamos lo que aquí le hemos presentado a lo largo de esta semana. Si usted no tuvo oportunidad de sintonizarnos, hacemos una recapitulación de lo mejor de coronavirus, la pandemia. Así que vamos iniciando con el informe más reciente de la Organización Mundial de la Salud. Es nuestra compañera Isabel Saco, corresponsal de la agencia EFE, quien lo presenta. Buenos días, Belén. Buenos días a todo el público de Canal 44. La Organización Mundial de la Salud nos informa hoy que 542.000 nuevos casos de COVID-19 han sido confirmados en el mundo en las últimas 24 horas, con lo cual el número acumulado de personas infectadas se eleva a 208.470.000, mientras que las muertes acumuladas se elevan a 4.377.000. La vacunación a nivel mundial ha supuesto que 4.540 millones de dosis han sido administradas, lo que implica más de la mitad de la población mundial. Pero la realidad es que el 75% de esas vacunas han sido utilizadas en tan solo 10 países y que en los países pobres solo el 2% de la población ha sido vacunada. La injusticia en la distribución de vacunas contra la COVID-19 acaba de ser denunciada nuevamente por la Organización Mundial de la Salud y su director general la ha considerado una vergüenza para la humanidad, además de advertir que esta actitud puede prolongar la fase aguda de la pandemia por años, cuando la solución podría ser cuestión de meses. La organización lleva meses pidiendo y casi implorando a los países ricos que se abstengan de acaparar las dosis disponibles de las diferentes vacunas que han salido al mercado. En relación con esto, el director de la OMS ha dicho que se quedó estupefacto al enterarse de que la farmacéutica estadounidense Johnson & Johnson está enviando a Europa vacunas que está produciendo en Sudáfrica. Ha pedido a esta empresa que detenga esas exportaciones y priorice la distribución de sus vacunas en los países africanos. La OMS ha vuelto a pedir también a los países que están proponiendo una tercera dosis de la vacuna que recapaciten, porque no hay ninguna evidencia científica de peso que indique que esto es necesario, mientras que la consecuencia es que se están acaparando innecesariamente cientos de millones de vacunas. La científica en jefe de la Organización Mundial de la Salud, Soumya Swaminathan, acaba de decir que los datos actuales no indican que se necesite una dosis de refuerzo. Pero muchos países como Israel, varios de Europa y Estados Unidos prefieren desoír a la OMS. Estados Unidos, por ejemplo, acaba de anunciar que pretende comenzar a administrar la dosis de refuerzo a partir del 20 de septiembre para las personas que hayan recibido la segunda inyección 8 meses antes. Los expertos de la OMS han explicado que la mayor parte de infecciones que se están viendo en países con altas coberturas de vacunación ocurre entre gente que no se ha vacunado, aunque hay un pequeño porcentaje con la pauta completa que puede contagiarse, pero en general con síntomas leves. Así, las personas vacunadas están altamente protegidas, sobre todo frente a síntomas graves que requieren hospitalización o que podrían llevar a la muerte. Desde Ginebra, para el programa Coronavirus, la pandemia, informó Isabel Saco. Una campaña de vacunación global sería la mejor estrategia para lograr inmunizar a millones de habitantes en este planeta. Las vacunas han sido eficaces para combatir enfermedades de transmisión, reducir riesgos graves, hospitalización y muertes. Han combatido la viruela, el sarampión, la peste bovina y controlado otros padecimientos como recientemente la influenza. En el pasaje histórico de la inmunización global se ha tenido altas y bajas. La sociedad ha ido aceptando que los biológicos es la mejor arma sanitaria que se tiene. Sin embargo, aún los mitos, dudas y desinformación se ponen en la línea de la batalla. Como en toda época histórica, hay reticencia a la vacunación, de ahí el gran reto del sistema de salud mundial y de los gobiernos es de emprender una campaña masiva unilateral para lograr tener una cultura de protección a través de la inmunización. En este tiempo de la pandemia, los mitos y leyendas contra la vacuna COVID-19 se han repetido en otros siglos y hoy, con los avances de la tecnología,
de la información y comunicación, la realidad puede cambiar y analizar y tener más información sobre los biológicos que se aplican para combatir el virus SARS-CoV-2. La inmunidad en algunas vacunas persiste 4 décadas después, como es el caso de la viruela, un ejemplo que debe tomarse en cuenta para también lograr erradicar otras enfermedades que son una gran amenaza para el mundo, como la COVID-19 y las variantes. Los virólogos mantienen sus estudios para erradicar otras enfermedades, pero sus ojos están puestos en la actualidad. A diferencia del pasado, hoy se cuenta con 16 diferentes vacunas COVID-19 y aunque siguen en estudio, el objetivo es inmunizar a toda la población. Emprender programas de vacunación global y medidas de control del virus SARS-CoV-2, la cooperación y coordinación social, económica, política y gubernamental será la mejor estrategia para lograr erradicar al virus que ha quitado la vida de más de 4.300.000 personas. Informó Isaura López Villalobos. Esta semana le dábamos una buena noticia. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, mejor conocida como FDA, autorizó una vacuna para personas trasplantadas o inmunosuprimidas. La Administración de Alimentos y Medicamentos FDA en Estados Unidos recomendó el uso de una dosis adicional para las personas vacunadas de Pfizer y BioNTech y Moderna que estén inmunodeprimidas. Esta medida va dirigida a quienes han sido receptores de órganos o aquellas personas diagnosticadas con afecciones consideradas con un nivel equivalente de inmunodepresión. La FDA explicó en su sitio web que el país entró en otra ola de la pandemia y por ello el organismo es consciente de que estas personas corren un riesgo particular de contraer la COVID grave. La FDA evaluó la información sobre el uso de una tercera dosis de las vacunas Pfizer, BioNTech o Moderna en estos individuos y determinó que la administración de terceras dosis de vacuna puede aumentar la protección en esta población. Entonces se debe aconsejar a estos pacientes que mantengan las precauciones físicas para ayudar a prevenir la enfermedad. Además, los contactos cercanos de personas inmunodeprimidas deben vacunarse según corresponda a su estado de salud para brindar una mayor protección a sus seres queridos. Esta acción permite a los médicos aumentar la inmunidad en ciertas personas que necesitan una protección adicional. La FDA hizo la aclaración de que las personas que ya tienen su esquema completo tienen una protección adecuada y no necesitan una aplicación adicional. La vacuna Pfizer-BioNTech está actualmente autorizada para uso de emergencia en personas de 12 años o más y la vacuna de Moderna está autorizada para el uso de emergencia también, pero en personas de 18 años en adelante. Ambas vacunas se administran como una serie de 2 inyecciones. Pfizer y BioNTech se administra con 3 semanas de diferencia y la vacuna Moderna se aplica con 1 mes de diferencia, informó Elizabeth Ortiz. Esta semana también dedicamos varios espacios a hablar sobre la vacunación en el mundo. El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez nos dio su opinión. Un buen avance con un promedio de 700,000 dosis aplicadas día con día en las últimas 4 semanas, pero en las 4 previas habían llegado a aplicarse en promedio hasta 1.200.000 dosis. Indudablemente un buen avance porque con los números que has comentado, de alrededor de 75 millones de dosis aplicadas, México ya ha rebasado el 50% de la población mayor de 18 años con al menos una dosis de alguno de estos biológicos. Y me parece que ha sido un buen ritmo de vacunación de los últimos 2 meses o 3 meses más o menos, con lo cual sí podría alcanzarse lo que el gobierno federal en su momento anunció de lograr el 80% de vacunación por lo menos a mayores de 18 años a finales del mes de octubre. Aquí también habría que señalar que será fundamental que ese 80% tenga el esquema completo. Claro. Y también habría que resaltar, y a mí me preocupa, que aún poniendo a disposición de la población la vacuna, en cada segmento de 10 años de grupo de edad, se
ha ido dejando un porcentaje sin vacunación por reticencia de la población, por que todavía no han tenido la convicción de acudir a vacunarse, etcétera, por diversos motivos. Mira, por ejemplo, el grupo de edad de entre 50 y 60 años trae ahí un 20-25% de personas no vacunadas aún. El grupo de entre 40 y 50 años también, en el orden del 25%. Entonces, me parece preocupante porque además recordemos que son grupos altamente productivos, en edad de estar acudiendo a centros laborales, de más movilización, etcétera. Entonces creo que eso hay que retomarlo con alguna preocupación. Entre los motivos seguramente están los mitos, las situaciones de temor por estos mitos que se han generado alrededor de la vacuna, o por la preocupación de algunas personas de que la vacuna pueda generarles algún problema de salud, o que la vacuna no sea eficaz y que al contrario pueda generar trastornos, todo lo cual ha sido demostrado a lo largo de este periodo de pandemia es falso. Las vacunas contra COVID-19 tienen alta eficacia y alta seguridad, con porcentajes diferentes cada una de ellas, pero aún la que tiene menos eficacia para enfermedad grave, podríamos decir que es una vacuna que brinda una protección que está por arriba del 85%. Algunas de ellas alcanzan hasta el 94% de protección contra enfermedad grave. Entonces creo que es momento de ser enfáticos con la población al respecto de retomar ese punto fundamental para protegernos mejor, porque hay muchos motivos por los cuales estamos viviendo una nueva ola mundial de la pandemia de COVID-19 y lo escuchábamos. Estados Unidos, por ejemplo, también la ha empezado a vivir. La primera razón es precisamente la población que aún no se ha vacunado. Segundo, pues la presencia de variantes que son de mayor transmisión, como la variante Delta. Tercero, las comorbilidades que pueden existir incluso en personas jóvenes, como obesidad, diabetes, hipertensión, etcétera. Entonces, todos esos factores habrá que ir ajustando, reforzando las medidas. Habrá que ser mucho más enfáticos a nivel social para lograr los objetivos y con esto lograr que empiece ya a disminuir esta tercera ola de COVID-19. Hacemos nuestra primera pausa, regresamos con mucho más. @Canal 44, nuestra cuenta en Twitter y Facebook. Nos pueden mandar mensajes también a WhatsApp en el 33 o a través de WhatsApp en el 33 22 42 06 90. Como siempre, nos da muchísimo gusto recibir sus comentarios y hemos dado respuesta, hemos dado salida también a las preguntas que nos ha hecho llegar esto con voz y por supuesto a través de nuestros expertos que participan en este programa. Y mire, avanza la vacunación en el mundo, eso no cabe duda. Sin embargo, hay muchos países que todavía no tienen acceso suficiente a la inmunización. A decir de la Organización Mundial de la Salud, hasta la primera semana de agosto, las tasas de vacunación a nivel mundial siguen avanzando, pero el promedio mundial se mantiene relativamente bajo. Solo el 29.9% de la población en el planeta está vacunada, al menos parcialmente, contra la COVID-19. Y solo el 15.4% tiene el esquema completo. La población en promedio en Sudamérica se ha vacunado el 45.52%
tiene al menos una dosis de la vacuna. De acuerdo con los datos del Our World in Data, el 30.7% de la población mundial ha recibido al menos una dosis de la vacuna COVID-19 y el 16% tiene esquemas completos. Se han administrado 4.580 millones de dosis en todo el mundo y ahora se administran 36.28 millones cada día. Solo el 1.2% de las personas en países de bajos ingresos ha recibido al menos una dosis. Cabe recordar que para poner fin a esta pandemia, los especialistas han insistido en que al menos un 70% de la población mundial debe ser inmune al virus, y esto se logra con una vacuna, por lo que es clave que las personas de todos los países, no solo de las naciones ricas, reciban la protección necesaria. Hasta el momento la OMS evalúa a 15 biológicos de diferentes farmacéuticas, informó Rocío López Fonseca. Entre las preguntas que recibíamos esta semana, el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez respondió a quienes nos preguntaban qué pasa con las enfermedades crónico-degenerativas no controladas como diabetes e hipertensión y también qué pasa con este grupo poblacional respecto a las vacunas. Esto fue lo que nos contestó el infectólogo. Es una cifra importante que me preocupa, Belén, porque incluso, como antes señalé, están grupos de edad que tienen mucha actividad comunitaria, son grupos de edad altamente productivos en cuanto a asuntos económicos y estas personas que tienen que salir a trabajar cada día pueden correr un riesgo mayor de infectarse y de infectarse con gravedad. Ocurre en un momento en el que justo platicábamos en esta mesa el viernes pasado sobre la eficacia de las vacunas en grupos especiales. Recordarás que comentaba que históricamente algunas vacunas desempeñan menos en cuanto a eficacia en personas con algunas enfermedades coexistentes, como los pacientes con trasplante renal o con trasplante, que por ende toman medicamentos inmunosupresores para evitar el rechazo del trasplante. Por eso se consideran inmunosuprimidas. Pero también hablábamos de aquellos pacientes que pueden tener generación de menos anticuerpos y células del sistema inmune a partir de la vacuna, como quienes tienen obesidad mórbida o obesidad importante, y otros grupos de la población inmunosuprimidos. Entonces, pues lo veíamos venir. De alguna forma comentamos aquí que era posible que existiera una tercera dosis o un refuerzo a determinado tiempo. En este caso se está sugiriendo que sean 6 meses para personas con inmunosupresión, entre los que se encuentran las personas con trasplante que toman inmunosupresores por el trasplante, pero también podrían estar ahí algunas personas o algunos grupos con enfermedades reumatológicas que toman inmunosupresores para la atención de su enfermedad reumatológica, y así es posible que se vayan identificando grupos especiales para los que habría que ser prioritarios en cuanto a la dosis de refuerzo de la vacuna. Las personas que están vacunadas, si tienen un cuadro de COVID, habitualmente será un cuadro clínico de COVID leve moderado, que no llegará a gravedad. Pero aquí intervienen otros factores. Una persona con una comorbilidad como diabetes, por ejemplo, que está mal controlada, sí puede llegar a tener gravedad aún teniendo esquema de vacunación, porque el buen desempeño de las vacunas no depende solamente de la calidad de la vacuna, sino depende también de la capacidad del sistema inmune para responder a la vacuna. Y una persona con obesidad mórbida, con diabetes mal controlada o con alguna de las enfermedades inmunosupresoras de las que acabamos de hablar, pueden tener menor generación de anticuerpos o de células del sistema inmune ante la vacunación, de tal manera que pueden haber quedado con una inmunidad defectuosa aún habiendo recibido
la vacuna con un esquema completo y eso los puede hacer vulnerables a una enfermedad grave por COVID-19. Quien tiene una enfermedad de esta naturaleza, o hipertensión, enfermedad cardiovascular, etcétera, cuidarse siempre, pero hoy más que nunca en vista de la gravedad de la pandemia, y protegerse con cubrebocas, sana distancia, lavado de manos, todo lo que aquí hemos platicado día con día. La vacuna lo que hace es protegernos contra enfermedad grave o moderada grave y crítica, por supuesto. Lo que hace la vacuna es evitar que tengamos que ser hospitalizados y, por supuesto, disminuir la letalidad por COVID-19. Pero tenemos que hacerlo de manera integral, la vacuna, pero además todas las demás medidas. Claro, importantísimas. Y sobre todo control de diabetes, hipertensión, controle muy bien su enfermedad siempre, pero hoy más que nunca. Yo creo que no va a existir ninguna repercusión negativa. Me parece que van a desarrollar inmunidad óptima y aunque no está aprobada, por ejemplo, la vacuna de AstraZeneca para grupos tan jóvenes, de cualquier forma creo que no tardará el que exista aprobación por agencias regulatorias internacionales para las vacunas más comúnmente utilizadas en el mundo en este momento, en grupos de población de, por ejemplo, entre incluso 5 años y más. Pfizer, Moderna tienen ensayos clínicos en grupos de edades, en niños y adolescentes. AstraZeneca también tiene algunos ensayos clínicos en curso para jovencitos de entre 12 y 18 años de edad. Entonces, y con algunos resultados preliminares muy alentadores, muy promisorios. Entonces, no va a haber ninguna repercusión negativa. Seguramente lo que va a ocurrir es que van a desarrollar inmunidad y van a tener protección. Hay que acelerar el paso para muy pronto poder estar vacunando a población de 12 a 18 años de edad también, o 12 años y más, en virtud de la necesidad que existe de que ya haya un retorno a actividades escolares presenciales en todo el mundo. Existen estimaciones y el fin de semana la UNICEF hizo un llamado a México para que cuanto antes retome actividades escolares presenciales en los niveles básicos, porque lamentablemente es considerado el país que tiene más tiempo sin estas actividades de forma presencial entre los países que integran la Organización de las Naciones Unidas, en particular la UNICEF. Entonces, ellos instan a México para que ya retome. Pero por otro lado, estamos en una fase de ascenso en la curva pandémica. La semana pasada tuvimos 3 días en que se rebasó el número de 22,000 personas en un solo día con contagio y que rebasa los números que se habían tenido como récords en enero del 2021. Entonces ya agosto se convirtió en el mes récord de contagios por COVID-19. Habría entonces que considerar esta situación porque estamos en una fase muy importante de la pandemia. Y no sabemos todavía si va a ser el pico de esta nueva ola. Vamos a Colombia. Nuestro compañero Richard Quiñones de Oriente Noticias Bucaramanga nos informa. Hola, ¿qué tal? Un saludo especial para ustedes allá en México. Iniciamos con este recorrido por Colombia para hablar del avance de la pandemia, pero también los avances sanitarios. Tras procesar 23.734 pruebas PCR y 30.170 de antígenos, el Ministerio de Salud confirmó en las últimas horas 3.948 nuevos casos de COVID-19 en Colombia, por lo que el total de contagios se elevó a 4.846.000
2.955 casos. Por su parte, las autoridades de salud reportan 167 personas fallecidas más por coronavirus. Con esta cifra, el total de muertes llegó a 122.768. Además, el número de recuperados ascendió a 4.662.658 personas. No hubo reporte de fallecidos por COVID-19 en algunos puntos de Colombia. Entre ellos está Amazonas, Bolívar, Casanare, Chocó, Guainía, Guaviare, Magdalena, Putumayo, San Andrés, Vaupés y Vichada. De acuerdo con el reporte, el número de casos activos se ubicó en 47.451 casos directamente en algunos puntos. Una noticia no muy alentadora es que se confirmó la circulación de la variante Delta del COVID-19 en Antioquia. El primero en advertir sobre la presencia de esta cepa del virus en el departamento fue el gobernador encargado Luis Fernando Suárez, y posteriormente la noticia fue ratificada por el Instituto Nacional de Salud. El Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 continúa ejecutándose sin ningún inconveniente, según el ministro de Salud, Luis Fernando Gómez, quien informó en las últimas horas la apertura de una nueva etapa. El ministro además agregó que este viernes se dará a conocer la distribución de nuevas vacunas en distintos territorios del país. Con esto, hasta la fecha en Colombia se han distribuido 33.242.144 dosis de vacunas contra el COVID-19. De ellas se han aplicado 31.149.291, distribuidas de la siguiente manera. Primera dosis, 17.644.668. Vacunados por segunda dosis, 10.888.546, y vacunados por monodosis son 2.617.077 personas. Hasta aquí el informe. Continúen ustedes en los estudios de México. Hacemos una pausa muy breve, regresamos con más información. Y otra vez las dos caras de la moneda en medio de esta pandemia. Países europeos han comenzado ya una carrera rápida para inmunizar a la población más joven, particularmente adolescentes. Sin embargo, en América Latina esta vacunación para la población de estas edades no ha avanzado de manera equilibrada. El gran debate mundial desde el surgimiento de la pandemia COVID-19 ha sido el retorno a clases presenciales ante la ola de deserción y el bajo rendimiento educativo y de desarrollo que han tenido las y los estudiantes de los diferentes niveles educativos. Las aulas vacías y un pizarrón sin letras ha sido el panorama desde hace 17 meses. Las y los alumnos claman por regresar a sus salones de clases y reencontrarse con sus compañeros, y los padres de familia se unen a este reclamo estudiantil. Sin embargo, con el surgimiento de las variantes de preocupación, entre estas Delta, de mayor contagiosidad, de nuevo la balanza escolar comienza a desnivelarse, pero aún así, las autoridades educativas están priorizando el retorno tan esperado. Mientras que los científicos en salud claman por proteger a este sector social ante el aumento de infecciones por estas variantes y el bajo porcentaje de vacunación en la población escolar. Priorizar la educación ha sido el discurso de los gobiernos tras varios meses de aislamiento. Para ello, han comenzado algunos a priorizar la vacuna entre sus estudiantes una vez que fue autorizada. Sin embargo, al ser vacunas de estudio se amplía el rango de edad, y a partir del segundo trimestre del año en curso comenzaron las agencias internacionales dar luz verde para vacunar a los de 18 años y después a las y los adolescentes. Los organismos señalan que los adolescentes cumplen con los requisitos para recibir la vacuna contra COVID-19, pero aclaran que en niñas y en niños no está autorizada, por lo que continúan los ensayos clínicos. Las opciones de la vacuna para adolescentes y jóvenes son Moderna y Johnson & Johnson, y Pfizer para quienes tienen más de 12 años. Una vez aprobados estos biológicos, los países europeos abrieron las puertas de sus escuelas después de formalizar los protocolos sanitarios en los planteles educativos y priorizar la campaña de vacunación entre sus estudiantes de nivel básico y bachillerato.
En mayo pasado, Canadá, España y Estados Unidos comenzaron a vacunar a adolescentes de 12 a 15 años con el biológico de Pfizer-BioNTech, 2 inyecciones con 3 semanas de diferencia. En junio, Dinamarca, Rumania, Italia y Francia comenzaron a aplicar la vacuna en los grupos de 12 a 17 años. Asimismo, Polonia, quien además planea lanzar una campaña de vacunación en las escuelas a partir de septiembre. Mientras que en los países de América Latina, Uruguay fue el primero en vacunar a sus adolescentes. Las autoridades calificaron el evento como una gran noticia para reincorporar a clases presenciales suspendidas desde marzo del 2020. En el caso de México, aunque ya comenzó a vacunar a la población mayor de 18 años en algunas entidades federativas y fue autorizada la vacuna Pfizer para las y los adolescentes, aún no abre el registro de vacunación pese a que el gobierno ha marcado como prioridad el regreso a clases. El reto para el retorno a clases será que los estudiantes de los diferentes niveles educativos estén vacunados para prevenir contagios masivos y continúe con el uso de cubrebocas, mientras que en los planteles escolares se mantengan los protocolos sanitarios. Informó Isaura López Villalobos. Y ante el riesgo inminente de contagios entre la población infantil, es urgente que la comunidad escolar adopte las medidas sanitarias para prevenir contagios. Es lo que ha dicho esta semana el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez, a unos días de que en México inicie el nuevo ciclo escolar, que además será presencial. Indudablemente que la pandemia, cuando se encuentra con actividad intensa en cuanto al número de contagios que se generan en la comunidad, genera un riesgo, y particularmente un riesgo cuando se vuelven actividades diversas que generan mayor convivencia, y una de ellas pues es la actividad escolar de forma presencial. Entonces, ese riesgo está ahí, ese riesgo existe, y se tienen que adoptar medidas muy disciplinarias para poder evitar este riesgo. Los protocolos que se deben implementar deben estar además perfectamente identificados por toda la población escolar, y cuando hablo de toda la población escolar no me refiero solamente a los alumnos y a los profesores, también me refiero a los propios padres de familia que forman parte de una comunidad, y me refiero a personal de áreas administrativas, de áreas de servicio, porque en un momento dado todo este conjunto de personas conviven en una actividad tan importante como es precisamente la actividad educativa. Claro. Doctor, este tema nos lleva sin duda alguna a otra inquietud y otra preocupación también de algunos padres de familia, y tiene que ver con la vacunación. Si bien es verdad, algunos laboratorios han comenzado ya a distribuir e incluso aplicar vacunas para los mayores de 12 años, todavía hay algunos países donde se preguntan si es seguro o no aplicar estos biológicos. ¿Qué sabemos en términos generales sobre la vacunación para niños y adolescentes, doctor? Bueno, para niños menores de 12 años se están llevando a cabo en este momento los protocolos, los ensayos clínicos, con buenos resultados preliminares, Belén, pero en relación a los niños o adolescentes mayores de 12 años de edad, definitivamente los resultados fueron muy alentadores, fueron resultados positivos, con excelentes niveles de protección contra enfermedad grave, por arriba del 93% en casi todos los ensayos clínicos de vacunas como Pfizer o de la vacuna de Moderna, y de hecho eso ha llevado a que tanto en los Estados Unidos como en muchos países de la Unión Europea se haya autorizado el uso de emergencia de la vacuna, particularmente de Pfizer, para los jovencitos adolescentes de 12 años a 18 años.
Y tienes toda la razón, sería importante que la mayor parte de población de estos grupos de edad estuviera vacunada antes de el reinicio de actividades escolares presenciales, porque eso generaría mucha certidumbre, mucha seguridad en cuanto a los contagios y por supuesto en cuanto a los riesgos de enfermedad grave en población infantil y en población adolescente. Es cierto, la historia de la pandemia de COVID-19 de estos año, 8 meses que hemos vivido con esta enfermedad, nos ha demostrado que los adolescentes, los jóvenes, los niños pueden tener menos gravedad que los adultos mayores, por ejemplo, y tienen menor probabilidad de terminar en hospitalización. Todo eso lo tenemos plenamente identificado, pero aunque eso sea, digamos, el común denominador, esto definitivamente no es garantía total de que en un momento dado un determinado niño adolescente podría llegar a estado de gravedad y podría incluso llegar a fallecer por COVID-19. Entonces, creo que esos riesgos nadie quisiéramos correrlos y por lo tanto me parece que sí sería muy conveniente que a nivel mundial se acelerara la vacunación en adolescentes por lo menos de 12 a 18 años también. Y pues terminados los ensayos clínicos de fase 3, se pudiera también ya implementar en los niños mayores de 5 años de edad, porque estoy seguro que estos estudios van a dar excelentes resultados también, con altos niveles de eficacia de las vacunas y con altos niveles de seguridad. Doctor, ya nos explicaba, digamos, el nivel de gravedad de manera general de cómo ocurre esta enfermedad en los niños, pero ¿qué pasa con la transmisión? Muchos padres de familia se preguntan si, a pesar de que, bueno, afortunadamente los niños en un porcentaje alto no están enfermando grave, sin embargo, ¿qué tanto podrían ser transmisores del virus una vez que vayan de las aulas a sus casas, doctor? Fíjate, Belén, que aplica casi la misma regla que en la población adulta. Los niños que tienen poca sintomatología por COVID-19 transmiten menos la enfermedad que los niños que tienen mayor sintomatología. Eso es por un lado, pero también comparativamente los niños transmiten menos la enfermedad COVID-19 que el índice de transmisión que generan los adultos con infección activa por esta enfermedad. Entonces, en ese sentido, aunque epidemiológicamente se tiene estudiado y hay algunos estudios al respecto y sabemos que los niños transmiten, digamos, menos eficientemente la enfermedad que los adultos, pero también hay que recordar que cuando la persona que está en contacto es un huésped o un paciente, una persona susceptible con enfermedades crónicas, etcétera, bueno, ahí el riesgo se incrementa y el riesgo puede ser mayor de transmisión al interior de una determinada familia. Álvaro Alfaro, corresponsal de la agencia EFE, nos presenta el siguiente informe desde Hong Kong. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. La región administrativa de Hong Kong informó en su último parte de 0 nuevos casos de contagio local de COVID-19 entre su población, la cual asciende a unos 7,5 millones de habitantes. El número total de casos detectados desde el comienzo de la pandemia es de 12.026, habiéndose registrado 212 muertes en total. El territorio aplica una política de tolerancia cero contra el virus, para lo cual mantiene cerradas sus fronteras para la mayoría de viajeros. Incluso varios cruces fronterizos que lo unen con la China continental permanecen cerrados. Los viajeros que sí consiguen entrar en la ciudad desde el extranjero deben permanecer en una cuarentena obligatoria un mínimo de 7 días, que pueden extenderse a 21 según el país desde el que regresen. Hasta el momento se han administrado 6,4 millones de dosis en la ciudad y el 41,3% de la población ha recibido ya la pauta completa. Según los últimos datos, en la última semana se han aplicado 65.000 dosis cada día entre los habitantes.
Hong Kong adquirió 22 millones de dosis de 3 tipos de vacunas: Sinovac, Fosun Pharma y AstraZeneca, aunque las importaciones de esta última fueron suspendidas por no haber sido todavía aprobada por las autoridades sanitarias locales. A raíz de un rebrote a comienzos de verano, Hong Kong suspendió varias actividades para niños, incluyendo clases presenciales de verano en centros de formación. Las autoridades adelantaron las vacaciones escolares veraniegas 7 días, aprovechando que la ciudad lidiaba con el rebrote. Medios locales predicen que en la vuelta a las escuelas en septiembre permanecerán las medidas de distancia social y un modelo que combine clases presenciales y en línea. Reportó desde Pekín para el programa Coronavirus la Pandemia, Álvaro Alfaro. La última pausa, regresamos con más información. En España llaman a los adolescentes a vacunarse contra COVID-19. El especialista José Serrano, miembro del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría, pidió a los mayores de 12 años que se vacunen por 2 motivos. El primero de ellos por su propia seguridad. Explicó que afortunadamente cuando los más jóvenes se contagian no adquieren la COVID con la misma intensidad ni con la misma frecuencia que los adultos, pero eso es la norma general, lo cual no quiere decir que no puedan acabar en una unidad de cuidados intensivos o con COVID prolongado, pero al vacunarse cualquiera de esas posibilidades disminuye. Además hay que vacunarse para proteger a mamá y papá, dijo. Cuando nos vacunamos creamos una pantalla de protección a nuestro alrededor y también a su alrededor y evitamos que el virus circule con la facilidad que él está haciendo ahora. Por lo tanto, cuando nos vacunamos por estos 2 factores, sabemos que estamos haciendo un acto de responsabilidad, estamos haciendo un acto de solidaridad y estamos demostrando nuestro apoyo a la ciencia. Desde el 28 de junio, la Agencia Europea del Medicamento autorizó el uso de la vacuna Pfizer y BioNTech para la población de 12 a 15 años, informó Elizabeth Ortiz. Sobre este tema, el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez advierte que sería muy conveniente que el sector poblacional de los adolescentes fueran vacunados antes del próximo regreso a clases. Habrá que extender los protocolos de prevención a los espacios familiares, Belén. Y precisamente podemos hablar de los protocolos que a nivel internacional se han implementado para reducir los riesgos en el ámbito escolar, pero tienes toda la razón. Un niño que ya está acudiendo a actividades escolares, un adolescente, puede regresar a casa y sí puede transmitir la enfermedad a alguien, por ejemplo, que no está vacunado, un adulto mayor con diabetes, con hipertensión, obesidad, que podría entonces comportarse de forma de infectarse, podría comportarse con gravedad, como lo hemos comentado en diversos momentos. Entonces, ahí, en esos escenarios en particular, sí será conveniente que se guarde un cierto nivel de distancia, pues para evitar cualquier riesgo. Y bueno, de igual manera, creo que es un momento para ser más enfáticos en relación a la vacunación de los adultos y de las personas susceptibles que, como comentábamos ayer, no han acudido a vacunarse. Creo que esta es otra motivación para recibir la vacuna contra la COVID-19, porque si ya más integrantes de la familia, los niños, por ejemplo, estarán en mayor convivencia comunitaria, eso puede representar un riesgo que se puede reducir si toda la familia en un momento dado, o por lo menos los que tienen posibilidad por la edad, se hubieran vacunado, pudieran estar vacunados. El cubrebocas se utiliza a partir de los 3 años de edad, no antes. De hecho, la mayor parte de agencias regulatorias internacionales así lo sugieren. El cubrebocas a partir de los 3 años, de igual manera, Belén, debe instruirse adecuadamente al pequeño para su uso adecuado, y de igual forma hacer
preponderar el que los espacios abiertos permitan la distancia entre niño y niño, situación que a veces es un poco difícil por de los pequeños a jugar, a convivir y a tener más acercamiento corporal en esta convivencia, pero pues ahí se tiene que hacer un esfuerzo mayor para que en espacios abiertos, bien ventilados y tratando de que se guarde distancia, se tenga menor acercamiento corporal, porque si son pequeñitos, muy pequeños que no estarán utilizando cubrebocas, bueno, ahí existe un riesgo. Y en ese sentido, por ejemplo, una de las medidas que conviene adoptar y que las han adoptado algunos países europeos ha sido el que en los espacios de descanso también se tenga un programa escalonado para que no convivan en esos descansos un número importante de niños. Y tienes toda la razón, esos descansos son los que pueden permitir mayor distancia en espacios abiertos y bien ventilados y el permitir que por momentos puedan descansar del uso del cubrebocas. Entre los protocolos internacionales se sugiere, por ejemplo, el que no se lleven a cabo actividades de carácter, por ejemplo, de corales, de cantar en grupo, porque eso puede incrementar los riesgos de transmisión, está perfectamente demostrado, y sobre todo cuando se canta en grupo en espacios cerrados, el riesgo de transmisión es mayor. Entonces sí se van a tener que modificar muchas de esas actividades presenciales que tradicionalmente se llevan a cabo y que indudablemente son parte importante e integral de la formación, pero que por el momento deberán modificarse por motivos ya comentados, ¿no? Así es, doctor. Sí, también las actividades deportivas se deben escalonar y deben ser deportes en donde el acercamiento no genere un riesgo mayor, preferentemente guardando la conveniente distancia. Ya el laboratorio CanSino publicó un boletín al respecto de la necesidad de un refuerzo de su vacuna, posiblemente entre el 6º y el 8º mes a partir de la dosis inicial. No ha sido adoptado todavía por la mayor parte de países y agencias regulatorias en donde se autorizó el uso de la vacuna de CanSino. Sin embargo, existen evidencias en la literatura, pocas por cierto, pero evidencias de que efectivamente los niveles de anticuerpos y de células de la respuesta inmune disminuyen a partir de ese momento, 6º mes, cuando el antecedente de vacunación con CanSino fue con CanSino, perdón. Entonces, seguramente se va a tener que adoptar esta medida de tener un refuerzo con esta vacuna, finalmente en los países que adoptaron el biológico como esquema de vacunación, pero el utilizar otro biológico, por ejemplo, el caso de Moderna o el caso de Pfizer o el caso de AstraZeneca como refuerzo de la vacuna de CanSino, no ha sido estudiado. Al no tener estudios al respecto, difícilmente se van a poder dar recomendaciones en ese sentido. Te voy a contestar hipotéticamente. Hipotéticamente te diría que podría funcionar esa combinación. Y lo digo porque de lo que sí existen estudios es de la combinación de una primera dosis de AstraZeneca y una segunda dosis con Pfizer, por ejemplo, lo cual generó una excelente inmunidad, incluso una inmunidad más robusta que cuando se utilizaron las dos dosis con el mismo biológico, ya fuera AstraZeneca o Pfizer. Entonces, hipotéticamente podría funcionar el refuerzo ya sea con Pfizer o con Moderna, que es una vacuna también con la misma plataforma
biotecnológica de desarrollo a través de RNA mensajero. Pero pues no se puede finalmente sustentar una recomendación a partir solamente de algo hipotético. Tendrían que llevarse a cabo algunos ensayos clínicos para identificar si el refuerzo tendría que ser con otro biológico y con cuál podría ser mucho mejor ese refuerzo. Hipotéticamente sería una buena idea y además creo que sería una buena idea de investigación. La historia natural de la enfermedad en su modalidad leve dura 15 días. Después de esos 15 días debe dejar pasar otros 15 días más y ya en ese momento podría acudir a vacunarse sin ningún riesgo. Es decir, 30 días después del primer síntoma. Se vuelve una respuesta inmune mucho más robusta y eso seguramente le va a generar mayor protección para el futuro. Es muy importante vacunarse habiendo tenido COVID. Si llegara el programa de vacunación a adolescentes, lo aprovecháramos al máximo porque los resultados de las investigaciones fueron muy buenos en cuanto a seguridad y eficacia de la vacuna. Eso le brindaría mucha protección a nuestros adolescentes. Cuando en su momento esto ocurra para los niños, también aprovecharlo al máximo porque eso va a representar una gran oportunidad para reducir riesgos de brotes escolares por COVID-19. Eso es número uno. Número dos, las recomendaciones internacionales sugieren, uno, que si las familias identifican a su niño o a su jovencito adolescente con sintomatología, no lo deben llevar a la escuela con sintomatología sugestiva de COVID. En lugar de llevarlo a la escuela, deben llevarlo a recibir atención médica. Número tres, la misma situación aplica si existe algún miembro de la familia con COVID-19. El niño no debe acudir a actividades escolares y debe mantener también resguardo o aislamiento hasta que ha transcurrido lo que llamamos periodo de incubación, que son por lo menos 5 días y después de realizar una prueba negativa. Solamente en esas circunstancias podrá acudir a la actividad escolar si existe algún miembro de la familia con COVID-19 activo. Nos vamos, gracias por habernos acompañado. Le invitamos para que nos sintonice en la siguiente emisión de Coronavirus, la pandemia. Hasta entonces.